os medios de comunicación que queren seguir este tema bastante de cerca. Pasamos ao seguinte conferenciante. Que hora es ahora mismo? 12:20. Bueno, pues ya te comento que a las 13 tenemos un encuentro con los medios. Bueno, que tengamos un poquito de retraso. Y la idea sería que más o menos acabásemos cerca de las 13. Bueno, pues el siguiente conferenciante, como dije al principio, es, bajo mi punto de vista, el principal experto en España en el análisis de datos de uso de tiempo de Europa. Tiene publicaciones de prestigio en este campo. De hecho, el think tank Politicon tiene una especie de nicho en el cual él expone sus opiniones en politicon.es, Politicon con K. Él es José María Martín Olaya, profesor titular del Departamento de Física de la Materia Condensada de la Universidad de Sevilla. Yo lo conocí a través de un artículo en la Revista Española de Física, donde empezaba a hacer sus primeros pinitos en el análisis de este tipo de actividades. Y la verdad es que introdujo bastante racionalidad en el debate. Y curiosamente, aunque os parezca mentira, el tema este es importante, pero no hay tanta base científica en lo que es el análisis de bases de datos como os pudiera parecer. Y por eso el trabajo de José María es tan importante. Entonces, José María, para no alargar mucho más la presentación y así tengamos tiempo para los medios, te dejo aquí con ellos. Gracias. Bueno, muchas gracias al Consejo Galego de Cultura, una vez más, por presentar este foro, donde, al contrario que la última vez que estuvimos hablando del uso, vamos a hablar de otro problema que es un poquito más interesante, que es el problema de la gestión, cómo gestionamos el hecho de que tenemos diversas estaciones a lo largo del año y a lo largo del año, pues, el amanecer se mueve, el anochecer se mueve, mientras que el mediodía, pues, siempre más o menos permanece en su sitio. Y eso es bueno para que nosotros, por ejemplo, construyamos relojes, ¿no? Agradecerles mucho la presencia. También le agradezco a los que nos estén viendo por Twitter ahora o vaya usted a saber cuándo, que nos puedan ver en el futuro, ¿no? Las transparencias, está hablando de Twitter, ahí tienen mi cuenta de Twitter. Estas transparencias he dejado en la cuenta de Twitter hace un rato donde las pueden obtener y la contraseña para obtenerlas. O sea que si las quieren bajar estarán disponibles durante los próximos 4 o 5 días. Y después seguramente las ponga también en alguna parte, pero no les puedo decir ahora mismo dónde porque no puedo predecir el futuro. Bueno, voy a hablarles un poquito de cosas que ha hablado el profesor Ruy Agostiño, que he estado también escuchándolo desde fuera en un despacho por la conexión a Internet. Soy como él, físico, por lo tanto, inevitablemente algunas cosas las vamos a repetir o las voy a repetir porque tenemos puntos de vista, digamos, relativamente similares. Pero creo que, como ha dicho Jorge, he hecho un estudio que es un poquito peculiar en el sentido de que he analizado lo que es los usos de tiempo en Europa y los he analizado de una forma, digamos, sistemática en relación con el ciclo de luz y de oscuridad. Y también el problema del cambio de hora lo abordo quizá de una forma un poco peculiar. Creo que el profesor Ruy Agostiño ha hablado de cuándo amanece, de cuándo anochece y ese tipo de cosas que son importantes, no le estoy diciendo, no le estoy poniendo en falta a nada. Yo voy a hablar también un poco de eso y también voy a hablar del ángulo de elevación del Sol, cuánto se eleva el Sol sobre el horizonte en nuestro día a día, ¿no? Y la pregunta un poquito, ya digo, es ¿por qué hacemos ese cambio de hora? Es una ocurrencia que se le ocurrió a un señor un día que estaba tranquilo en casa, aburrido, y dice, no, pues vamos a cambiar, vamos a fastidiarle 2 veces al año la vida a la gente, le vamos a tocar los relojes para un poquito fastidiarles, o tiene una cierta naturalidad y un cierto mecanismo lógico detrás. Pues la verdad es que lo tiene, ¿no? Le decía antes que es un estudio, es un problema bastante interesante, bastante más interesante que el problema del uso. Como decía el profesor Agostiño, se involucra, por supuesto, la física, se involucra la fisiología humana. Antes ha hablado él de los biorritmos, de lo que es la fisiología humana, cómo nos adaptamos a la presencia y ausencia de luz solar. Es un problema también económico, que creo que también ha hablado algo de ello. Es un problema sociológico, porque al final también interaccionamos con el tiempo de forma social. Cuando uno ve las encuestas de empleo del tiempo, uno observa cosas que son, digamos, naturales o, digamos, obvias. Por ejemplo, que casi todo el mundo se despierta a la misma hora. Y claro, eso tiene un porqué, tiene una naturaleza física, es decir, está relacionado con que salga el sol o con que se ponga el sol, pero también tiene una componente social en el sentido de que nos gusta hacer las cosas
de forma coordinada. No nos gusta tener una sociedad en la que esté todo el mundo despierto, vamos, que esté la sociedad siempre despierta, que no estemos turnando unos despiertos y otros dormidos constantemente a lo largo del día, ¿no? Como si fuésemos un cuartel en el que siempre hay soldados haciendo guardia permanente, ¿no? Y al final, como decía también el profesor Agostiño, es un problema político, porque al final todo lo que hablamos está muy bien, pero al final es una decisión política. Entonces, el problema de la hora legal es una decisión política al final, pero yo ya he dicho en alguna ocasión, en alguno de estos artículos que ven aquí antes, que realmente la hora legal simplemente fija las reglas del juego, simplemente, digamos, calibra el reloj, nos dice a qué hora es mediodía o a qué hora amanece o a qué hora anochece. Realmente después el juego lo juegan cada una de las personas con sus decisiones individuales. Uno decide a qué hora despertarse, a qué hora empezar a trabajar. Bueno, uno, ya yo sé que cuando hablo de esto uno dice, yo no lo decido, lo decide mi jefe, ¿no? Sí, pero digamos, en general uno toma ese tipo de decisiones de cuándo empezar a trabajar, cuándo dejar de trabajar, cuándo despertar, cuándo comer, cuándo cenar. Ese tipo de cosas, ese tipo de decisiones son posteriores a la hora legal y usamos el reloj como una especie de testaferro para guiarnos con la actividad solar. Ya hoy nadie entra media hora después de que amanezca, sino que sabemos cuándo amanece, cuándo ha amanecido y en función de eso tomamos una decisión. Dice, bueno, vamos a entrar a trabajar a las 9 de la mañana o a las 9:30 o a las 10 de la mañana y yo ahí establezco mi nivel de si quiero entrar antes o después. Y eso en realidad no depende de la hora legal desde el punto de vista de que si la hora legal no cambia, cuando uno tiene ya unas reglas fijas, uno puede tomar decisiones adecuadas a ello. Bueno, tengo una serie de transparencias, vamos, bastante serie de transparencias, bastante imágenes, pero no, digamos, enrollarme mucho con ellas porque si no podemos acabar bastante tarde, ¿no? Aquí tienen una imagen de lo que hablaba antes el profesor Agostiño, lo que es el reloj biológico humano, el reloj fisiológico, el ciclo circadiano y cómo está acompasado con el periodo de rotación de la Tierra y acompasado con la actividad solar sobre la Tierra. Esta figura es una figura adaptada de la figura que sacó la Fundación Nobel cuando el año pasado dio el Premio Nobel de Fisiología o Medicina a tres de los más prominentes investigadores en este tipo de estudios, ¿no? Y hace un esquema de cómo es nuestra segregación, nuestro ritmo de segregación y de segregación de hormonas, nuestra actividad, etcétera, etcétera. Pero realmente esa no es la figura que puso la Fundación Nobel. La Fundación Nobel, esa es una figura que está, digamos, amañada por mí, la he modificado. La Fundación Nobel lo que publicó fue esta figura. Y esas son ya dos cosas, es el ritmo circadiano y un reloj. El reloj no forma parte del ciclo circadiano. El reloj es un aparato con el que nosotros medimos el tiempo, calibramos el tiempo, nos guiamos con la luz del sol. El reloj puede ser este, que es, digamos, más o menos el que se usa hoy en la Tierra, un reloj estándar, o puede ser este otro, que no tiene ningún tipo de problema en funcionar así. De hecho, así es como se funcionaba, no en la época de los romanos, pero sí en la época de la Edad Media, cuando el día efectivamente empezaba cuando empezaba el día y terminaba cuando terminaba la noche. Se dividía la parte del fotoperiodo, la parte en la que el sol está por encima del horizonte, en 12 horas y a las 6 era mediodía. Y no es casualidad que hoy dormamos la siesta, porque era la actividad de dormir en la hora sexta del día, que era aproximadamente la hora del mediodía. ¿No? Eso es una forma racional también de datar el tiempo, incluso hoy, porque si hiciéramos el tiempo de esa forma, pues aproximadamente entraríamos a trabajar a las 0 hora, a la 1 hora, ¿no? Uno entra a trabajar a las primeras horas del día y después deja de trabajar, y, en fin. Lo podríamos hacer así sin ningún problema. No hay ninguna diferencia entre esto o el reloj que tenemos nosotros, que es así. Y no hay ninguna diferencia porque en todos los casos el ritmo está ajustado al periodo de rotación de la Tierra, que son 24 horas. Todos tenemos un periodo de rotación y un periodo de actividad de 24 horas, salvo Jorge Mira, que lo tiene de 25 o de 26 horas aproximadamente, ¿no? Pero salvo esos, todos, estamos adaptados a un periodo de 24 horas y da igual a qué hora ponemos la hora del mediodía, a qué hora ponemos la hora del amanecer, a qué hora ponemos la hora del anochecer. Lo que nos interesa es que no nos trastoque mucho esa historia de un año para otro, ¿no? Bueno, pero esto realmente no es exactamente así. Esto es una imagen del ritmo circadiano muy simple. Porque la realidad, claro, si vemos la Tierra, eso también es la Tierra rotando. Lo he dibujado, perdonen que haya puesto
el hemisferio antártico, pero he puesto el hemisferio antártico para que gire igual que el reloj. Exactamente igual. Si lo miramos desde el hemisferio antártico, la Tierra gira en el sentido de las agujas del reloj. ¿De acuerdo? Y ahí lo que tenemos es exactamente un reloj. Es como un reloj se acopla a la rotación de la Tierra. Pero claro, el problema es que tenemos estaciones y realmente esto es así. O así. Y lo que están viendo ahí también es cómo de diferente es el día, cómo de diferente es el día y la noche. No sé dónde está el puntero. Vamos a probar a ver qué pasa. Vale. Cómo de diferente es el día, por ejemplo, en este paralelo, pues el día dura todo esto. Mientras que en este otro paralelo, en el Ecuador es el borde más exterior de la circunferencia, pues va de 6 a 18 aproximadamente. Y en el invierno, pues justamente al revés, el día es mucho más corto y la noche es comparativamente mucho más larga. Evidentemente, esto estamos hablando esto sería el invierno en el hemisferio antártico, sería el verano en nuestro hemisferio, en el hemisferio ártico. ¿De acuerdo? Bueno, pues voy a tratar de, simplemente voy a explicarle, no por mostrarle lo mucho que sabemos los físicos, sino simplemente para que sepan de dónde viene la cosa. Todo esto viene al final de una ecuación, que es la ecuación esta que pone ahí, que no voy a explicársela ni se la voy a detallar ni nada de eso, sino simplemente para que sepan que todo viene de algo, todo tiene un origen, esa ecuación que nos expresa cuál es la altura del Sol sobre el horizonte. Con eso podemos controlar la hora a la que amanece, porque podemos decir, bueno, simplemente que si yo pongo mi Sol sobre el horizonte o un poquito más bajo, como dice el profesor Agostinho, teniendo en cuenta la refracción de la Tierra, pues yo puedo aprender a qué hora amanece y yo con esa ecuación también puedo aprender cuál es la altura del Sol a mediodía, que es otro parámetro que es importante, ¿no? Y es una ecuación que depende de varias cositas. Depende, por supuesto, de dónde nos situamos, ¿no? Ahí he puesto por casualidad, he elegido la ciudad de Santiago para poner un punto de referencia, que es este punto de aquí. Aquí está puesto el Sol, esto sería, no el Sol, sino el lugar de la Tierra donde inciden los rayos del Sol de plano, es decir, el lugar de la Tierra donde no hay sombra. Eso lo llamamos el punto subsolar. Entonces lo tenemos aquí. Y este arco azul es una representación de cuánto es la altura del Sol sobre el horizonte. No hace falta que entre en detalles de por qué, pero ustedes me van a creer que ese arco azul representa, en cierta medida, la altura del Sol sobre el horizonte. Y depende, por supuesto, de que yo haya colocado aquí este punto en Santiago, porque si lo coloco en Pernambuco, pues el arco es completamente diferente. De hecho, ahí el arco ha cambiado mucho. Depende de la hora del día. La hora del día es este parametrito de aquí, que es la longitud del punto subsolar. Esto es la hora del día, esto es nuestro reloj. Si yo avanzo el reloj una hora, ahora el Sol está en otro sitio, el arco ha cambiado y realmente lo que hemos visto en este caso es que el Sol ha subido en el horizonte. Depende también del día del año, porque este parametrito que hay aquí, que es la latitud del punto subsolar, lo que me indica si estoy en primavera, si estoy en verano, si estoy en otoño. Ahora mismo, por ejemplo, eso está hecho en verano, en nuestro verano. Si yo cambio de estación y me voy, por ejemplo, al equinoccio, al otoño, pues el Sol estaría ahí y ahora el arco es diferente. Y finalmente hay una cosa muy interesante para ver, que es lo que nos gusta más a los físicos, es cosas que no cambian. Cuando una cosa no cambia, pues nos ponemos muy contentos, damos saltos de alegría. La longitud está aquí en la ecuación constreñida, aparece aquí las dos longitudes, aparece aquí, está la del observador, está la del punto subsolar, aparecen restadas. Y eso lo que hace es que si yo cambio una hora y se mueve el Sol y me muevo hacia el oeste, me muevo una hora hacia el oeste, pues no cambia nada. El arco sigue siendo el mismo. Y esto es muy interesante porque lo que nos dice es que lo que ocurre en Santiago ocurre sobre el paralelo de Santiago siempre, antes o después. Una hora después va a ocurrir aquí. Si yo pusiese otra imagen, una hora después ocurriría una hora más al oeste, y después en Estados Unidos, y después en la costa oeste de Estados Unidos, y después pues, sobre Japón, después sobre China. Todo lo que ocurre en Santiago va a ocurrir antes o después sobre el paralelo que está en Santiago, que hemos dicho antes que era el paralelo 42, si mal no recuerdo. De hecho, en todas las discusiones horarias,
en todas las discusiones horarias estamos acostumbrados a hablar del meridiano y del meridiano de Greenwich. A mí no me extrañaría ya que hubiera niños en España que se llamaran meridiano de Greenwich o que se llamaran uso que nos corresponde o algo por el estilo, de tantas veces que lo hemos repetido, ¿no? Y el meridiano no es demasiado importante en el sentido de que todos los meridianos son absolutamente iguales. Mientras que muchas cosas relacionadas con el ángulo de elevación del Sol están relacionadas con el paralelo, con en qué paralelo de la Tierra estamos. Y no es lo mismo estar en el paralelo de Santiago, es el paralelo, pues eso, 42 aproximadamente, que estar en el paralelo de las Islas Canarias, que es el paralelo 27, si mal no recuerdo, que estar en el paralelo de Papá Noel, que es el paralelo 67, era por ahí, ¿no? Era más, como 66 o por ahí, el paralelo de Rovaniemi, ¿no? Rovaniemi se llama la ciudad, ¿no? Entonces yo voy a insistir, yo voy a jugar mucho con esta imagen y voy a explicar cosas relacionadas con los paralelos, cómo influye la latitud en nuestras tomas de decisiones, que es de una forma bastante más radical, bastante más fundamental que el tema de los meridianos. Los meridianos son todos iguales, los paralelos son todos, absolutamente todos diferentes. Bueno, ahí tenemos una imagen de la Tierra, esto es en el atardecer, esto sería al revés, en el amanecer, eso se ve por dónde vienen los rayos del Sol, la Tierra gira siempre del mismo sentido, o sea, si ponemos la Tierra a girar ahí, pues lo que empezaría es a amanecer sobre Sudamérica, sobre Pernambuco, después sobre América del Norte y así sucesivamente, ¿no? Esta sería la situación en un equinoccio y aquí he marcado con esta flecha más en rojo, digamos, la incidencia normal. Esto sería el punto subsolar. Aquí es donde están incidiendo los rayos del Sol de plano. Conforme nos vamos moviendo por la Tierra, pues los rayos del Sol, aunque aquí están paralelos, para un señor que esté aquí, pues ya llegan un poquito más inclinados, y si nos llegamos aquí al polo, pues los rayos del Sol ya casi empiezan a pasar, ¿no? Y eso quiere decir que el señor que está en el polo ve el Sol sobre el horizonte. Ahí está ya viendo los rayos del Sol sobre el horizonte, de forma que aquí estamos viendo un poquito cómo para un observador se van inclinando, va bajando, aquí está el Sol en todo lo alto del cielo y cómo va bajando hasta el horizonte, ¿no? He separado aquí también, he puesto aquí dos marcas, ahora después veremos en qué sentido tiene. Aquí una banda aquí más oscura que nos pone la zona de la Tierra donde los rayos del Sol inciden más del plano, que en este caso estamos hablando de un equinoccio, pues son los trópicos, esto va del trópico de Capricornio al trópico de Cáncer. Y después he extendido estas dos zonas a esta parte de aquí, un poquito más clara, en la que, digamos, ahora después verán por qué, bueno, mejor lo vemos, bueno, creo que es en la siguiente transparencia. Esto es en un equinoccio, esto es en el equinoccio, esto es en primavera y en otoño. Vamos a suponer que nos vamos al invierno o nos vamos al verano. En este caso nos vamos a ir a nuestro invierno. La Tierra, pues no nos vamos a nuestro invierno, lo que nos vamos es, bueno, lo que estabas viendo lo que decía antes. Aquí tenemos el gradiente de inclinación y eso, y aquí tengo puesto, ahí exactamente, ahí tengo puesto ese gradiente, ¿no? Sobre España, sobre la península ibérica, en otoño, a mediodía, los rayos del Sol alcanzan unos 50 grados, sobre Finlandia, a mediodía en otoño alcanzan solo 25 grados. Y lo que decía es que, bueno, realmente la Tierra no gira así, no gira, digamos, erguida, no gira de forma vertical, sino que está inclinada, gira de esa forma, eso sería en nuestro invierno, y al girar de esa forma, lo que hacemos es que, fíjense, esta es la banda, esto no se va a mover, lo que voy a mover es la Tierra, al girar inclinada, esta banda de máxima insolación ahora va desde el ecuador hasta esta altura, que serían 47 grados aproximadamente, ¿de acuerdo? Y esta otra banda, la he dibujado, es la que va desde el Ecuador hasta el trópico de Cáncer. Estamos en nuestro invierno, pero ustedes comprenderán que en esta zona de aquí, eso de hablar de que hay invierno es como que muy relativo. Esto es el Sáhara, Somalia, Arabia, aquí la parte más occidental de África. Las Canarias están aquí, estas son las Canarias, y en las Canarias no hay invierno. Todos sabemos que si queremos pasar unas navidades especiales, pues nos vamos a Canarias, ¿no? Ahí no hay invierno. Bueno, ahí tienen, por eso he marcado aquí esta zona, esta banda de insolación,
que es, digamos, la región donde uno tiene una altura de los rayos del sol, incluso en invierno, suficientemente alta como para que no haya digamos, esa estación, ¿no? Bueno, en invierno, en nuestro invierno, esos rayos del sol, si pensamos en Europa, ya están llegando como muy oblicuos, están llegando de esta forma. En España, en la península ibérica, entre 25 y 30 grados, como máximo, y en Finlandia, solo 5 grados de elevación de máximo. Es decir, un día en Finlandia, un día de invierno en Finlandia, dura poco y el sol llega como mucho a 5 grados de altura sobre el horizonte. 5 grados de altura es nada. Bien, lo que es imposible es que nosotros entendamos qué es vivir un día en el que el sol solo llega a 5 grados de altura sobre el horizonte. No podemos entenderlo porque no lo hemos vivido. Y no podemos tomar decisiones racionales sobre esa vida porque no la vivimos. No podemos decidir como un finlandés, no podemos decidir como un sueco ni como un noruego, porque no podemos vivir ese tipo de días. Y de la misma forma, un noruego, un finlandés, un sueco, no puede decidir pensando que todos los días del año el sol va a llegar por lo menos a 30 grados de altura sobre el horizonte o por lo menos a 25 a 22 grados de altura sobre el horizonte, que es lo que llega aquí en Santiago, ¿no? Ustedes hoy salen a la calle, ven el sol un poco triste y dicen, está solo a 22 grados. Bueno, pues imagínense que estuviesen en Helsinki, ¿no? Yo no lo he vivido, a lo mejor alguno de ustedes ha estado ahí en Helsinki. Normalmente nosotros cuando viajamos a Finlandia, salvo que sea por motivo de trabajo, solemos ir en verano, no en invierno, ¿no? Yo no lo conozco, pero bueno, tiene que ser una cosa para vivirlo también, ¿no? Es decir, observar y decir, hostias, solo llega a 5 grados, ¿no? Lo importante es que esto es completamente diferente. Cambia el marco de relación con el día. Al revés en verano, lógicamente. En verano tenemos la incidencia al revés y, en ese caso, nosotros nos llega un día que tiene entre 70 y 75 grados de altura el sol sobre el horizonte y en Finlandia se quedan en 50 a 55 grados. Siempre hay 25 grados de diferencia entre la península ibérica y la península y en Finlandia, pero claro, ya veremos, no es lo mismo que esos 25 grados sea de 50 a 75, en el que uno dice, bueno, vale, hombre, sí, no me voy a poner moreno en Finlandia, pero bueno, si llega el sol hasta 50 grados, puedo vivir confortablemente, es como aquí en primavera, a tener una situación en la que solo llego a 5 grados, ¿no? A 5 a 6 grados de altura sobre el horizonte. Es decir, estos 25 grados de diferencia son mucho más críticos en invierno que en verano. Y por eso un finlandés, si quiere viajar a la península ibérica, pues normalmente elige los meses de invierno y no elige los meses de verano, claro. Los meses de verano allí son meses de actividad más que meses de vacaciones. Bueno, eso he hablado un aspecto de lo que es el cambio estacional, que sería el cambio de la altura del sol sobre el horizonte. El otro aspecto, ya lo ha explicado el profesor Agostinho, es el hecho de que cambia la salida y puesta del sol. Si uno tiene esta imagen, pues claro, en primavera, en otoño, todo ocurre a lo largo de meridianos. Aquí está amaneciendo a lo largo del meridiano, que en este caso es el meridiano de las Islas Canarias, el meridiano 15 grados oeste. Esto puede ser, da igual lo que ponga el reloj, 6 de la mañana, 7 de la mañana, eso ya es otro problema, pero va a amanecer sobre todo el meridiano y cuando yo cambio a la estación, que en este caso nos movemos al invierno, pues claro, ahora ya no amanece sobre el meridiano era este, pero ya amanece sobre este meridiano. Perdón, sobre ese meridiano no, aparece sobre ese terminador, sobre esa línea de terminador. Aquí el amanecer se ha adelantado, es decir, aquí ha amanecido hace ya mucho tiempo, de hecho ya está amaneciendo en este punto, mientras que aquí todavía queda mucho para que amanezca. De hecho, incluso todavía aquí no ha amanecido. Ha amanecido ya aquí en el Ecuador y todavía no ha amanecido ni en Francia, ni en la península ibérica, ni en Alemania, ni siquiera en Finlandia. Y Finlandia está sobre este meridiano, ¿eh? Finlandia está sobre este meridiano. O sea, en un sitio el amanecer se adelanta y en otro sitio el amanecer se retrasa. Y cuando cambiamos de estación es exactamente al revés. Donde antes se adelantaba, ahora
se retrasa y donde antes se retrasaba, después se adelanta, ¿no? Que es la situación que tenemos aquí sin poner las flechitas. Y eso también va a condicionar la actividad humana, ¿no? Y podemos establecer sobre los paralelos, porque vuelve a ser una cosa que depende únicamente de los paralelos, es cuánto dura el día en invierno, que nosotros tenemos aquí una duración en la península ibérica que es entre 9 y 10 horas aproximadamente, y en Finlandia que tienen una duración de entre 4, 5, 6 horas. Y claro, no es lo mismo vivir una cosa que vivir otra cosa. No es lo mismo tomar decisiones sabiendo que el día, el fotoperiodo, nunca va a bajar de 9 horas y media, a tomar decisiones sabiendo que hay un día del año, que no es un día, que son un montón de días del año, en las que el fotoperiodo no va a durar más de 4, 5 o 6 horas. Además, fíjense en una cosa, aquí tenemos 25 grados de amplitud de latitud, pero fíjense cómo esto cambia de forma no lineal, digamos, de forma muy rápida ya por aquí. De hecho, aquí tenemos 30 grados, en el Ecuador son 12 horas, ha cambiado 2 horas en 30 grados y después, en 25 grados, pues te cambia 6 horas, lo que es la duración del fotoperiodo. Te cambia mucho más rápidamente. También es verdad que a cambio, como ha explicado el profesor Agostiño, pues la duración de los crepúsculos es más grande por aquí. Es decir, esto está puesto a la duración de lo que es el día, el sol sobre el horizonte, mientras que lo que es la duración del crepúsculo, pues aquí suelen durar más. Tienen más amplitud en la duración del crepúsculo. Uno puede también analizar y poner a qué hora, esto es amanecer, a qué hora amanece o anochece. Hablamos mucho de la hora legal, de si amanece a las 9, si en Galicia amanece muy tarde, muy temprano, o más tarde o más lejos. Amanece en Galicia siempre, están puestas ahí la imagen, en invierno, 4 horas y media antes del mediodía. Y eso no podemos cambiarlo de ninguna forma. Cuando amanece el sol, cuando sale el sol en Santiago, quedan por lo menos 4 horas y media de horas, quedan 4 horas y media, por lo menos para que sea mediodía. Y cuando es mediodía en Santiago, quedan por lo menos 4 horas y media para que sea de noche. Y eso es diferente de la situación en Finlandia y es diferente. Estoy hablando de Finlandia, me están avisando ya los finlandeses de que no los nombre tanto, ¿no? Pero bueno, vale también en Alemania. Sí, uno en Alemania despierta en invierno y puede ocurrir, bueno, en invierno ocurre que cuando amanece pues quedan solo 4 horas o 3 horas y media para que sea mediodía. Y eso condiciona la actividad humana. La condiciona necesariamente. Lo mismo ocurre en verano. Si esto es el amanecer y el anochecer estival, en verano, aproximadamente en Santiago, pues amanece unas 7 horas y 45 minutos antes de mediodía. Y no va a cambiar nada eso porque cambiemos la hora ni porque hagamos... Eso no lo vamos a cambiar. Ya le he dicho que a nosotros nos gustan mucho las cosas que no cambian. A los físicos nos gustan las cosas que nos cambian. Los invariantes nos gustan muchísimo. La pieza que más nos gusta del ajedrez, ¿cuál es? Estoy mirando a Jorge Mira, pero dice, me han pillado. ¡Dios! La pieza que más nos gusta del ajedrez es el alfil, porque está siempre sobre casillas del mismo color. El alfil de casillas blancas o el alfil de casillas negras. Está siempre sobre casillas del mismo color. Si no hubiese coronaciones y si no hubiese comidas de piezas, pues siempre habría un alfil en casillas blancas, siempre habría un alfil en casillas negras y siempre podríamos decir, hay uno en blanca y uno en negra, siempre, constantemente. Ese tipo de cosas es la que nos gustan. Y, por último, también depende de los paralelos y no podemos cambiar, es cuánto varía estacionalmente la hora del amanecer o la hora del anochecer. En la latitud de la península ibérica, la hora del amanecer y la hora del anochecer cambian de forma natural entre 2 horas y media y 3 horas y cuarto aproximadamente. Y eso no podemos cambiarlo. Eso no podemos cambiarlo. Y en Finlandia, pues cambia 7 u 8 horas y eso es bastante mucho. Y en Alemania dura entre 4 y 5 horas y eso, bueno, es una cosa, un valor intermedio,
Pero en cualquier caso es diferente de lo que ocurre en la península ibérica. Todos esos parámetros necesariamente de una o de otra forma condicionan nuestras decisiones sobre cuándo hacer nuestra actividad diaria. Y voy a tratar de explicarlo primero con unos esquemitas, unos grafiquitos y unas cositas así monas, y después voy a tratar de explicarlo en relación con las medidas que he hecho con encuestas de empleo del tiempo, en las que voy a presentar nada más que unas poquitas, pues no quería extenderme mucho por no aburrirles y pues yo pierdo la noción del tiempo cuando me pongo a hablar de estas cosas, ¿no? Vamos a suponer, he resumido estas dos cosas en esta gráfica, ¿no? Aquí tenemos una gráfica, a ver si logro explicarlo y logran entenderlo bien. Tenemos una gráfica en la que aquí tenemos el tiempo, da igual lo que ponga aquí, de hecho he estado pensando en quitar la leyenda, esto es una vuelta de la Tierra. Lo que hay aquí abajo es una revolución de la Tierra. ¿De acuerdo? Y está puesto aquí las dos situaciones. Una es el verano y otra es el invierno. Lo que está puesto en el eje vertical es cuánto sube el sol. Bueno, por debajo no me importa. Esto es el horizonte. Y esto es el cénit. Eso es la parte de arriba del cielo. Entonces, en verano amanece antes y el sol se eleva más que en invierno. El sol amanece más tarde y se eleva menos. Y esto depende de la latitud. Esto está hecho para una latitud de 41 grados con 41,4 grados, que se corresponde a que esta distancia sea aproximadamente 3 horas. Aproximadamente no, que sea 3 horas. ¿Sí? Varía entre el anochecer y entre el amanecer estival y el amanecer invernal, hay un rango de 3 horas. Y ahora vamos a suponer que nosotros queremos tomar decisiones en la vida. Y uno dice, bueno, yo quiero empezar a trabajar. ¿Cuándo empieza a trabajar? Dice, hombre, pues vamos a empezar a trabajar, voy a elegir para empezar a trabajar de forma bastante sensata, voy a elegir empezar a trabajar pues el momento en el que amanece en invierno. ¿Por qué? Porque yo sé que a partir de esa hora yo entro en la parte del día en la que sé que siempre el sol está por encima del horizonte. ¿Y cómo sé yo eso? Pues eso lo sé yo por experiencia, es decir, yo no vivo solo un año, ¿no? Uno está viviendo muchos años y al final, y la sociedad tiene historia, como dice el señor Agostinho, y dice, oiga, es que hasta ahora ya es de día, pues hasta ahora vamos a empezar. Por ejemplo, las clases, vamos a empezar las sesiones del Parlamento, vamos a empezar la programación de televisión, vamos a empezar que cambie, ¿no? Porque ahora ya es una programación, digamos, de día, no una programación de madrugada. ¿A qué hora? A la hora a la que amanece en invierno. Esa hora es esta. En la península ibérica, esa hora es las 9:10, hora de Berlín, o las 8:10, hora de Londres, da igual, llamarla de una forma, llamarla de la otra, es lo mismo. Se trata del mismo instante del tiempo y la península ibérica Europa presenta ese aspecto. Estamos hablando del invierno, la Tierra gira inclinada, estamos viendo la Tierra inclinada, estamos viendo el terminador en vertical, la Tierra tiene ese aspecto. A las 9 de la mañana empieza el decano de la Facultad de Física de aquí de Santiago las clases, empieza él, no ordena que empiecen las clases. A esa hora empiezan pues las sesiones en el Parlamento, empieza la programación de televisión cambia a partir de las 9 de la mañana, a partir de las 9 de la mañana una programación ya digo más tipo de día. Uno ha tomado la decisión pensando en que, bueno, a esa hora ya es de día, ya sé que siempre va a ser de día y a partir de ahí yo puedo hacer actividad. Bueno, lo que pasa es que después tenemos estaciones. Y somos un animal de costumbres. El decano dice vamos a empezar las clases a las 9 de la mañana, pero no dice en febrero vamos a empezar la otra hora, sino que ya mantiene ese horario y dice empezamos a las 9 de la mañana, empezamos a las 9 de la mañana, empezamos a las 9 de la mañana, empezamos a las 9 de la mañana. Y resulta que a esa hora, y estoy hablando aquí de esta hora H como la hora del amanecer, conforme pasa el tiempo, conforme pasan las estaciones, lo que antes era la hora del amanecer, pues a final de enero el sol ya a esa hora tiene 3 grados sobre el horizonte, a final de febrero 9 grados, a final de marzo 17, a final de abril 24, a final de mayo 29, en junio 30 grados. 30 grados de altura de sol sobre el horizonte para empezar a trabajar, pues, hombre, en según qué circunstancias, a lo mejor no es la mejor de las ideas.
estamos hasta cierto punto condicionados o constreñidos, porque somos un animal de hábitos bastante regulares, es decir, no, yo voy a entrar siempre a la misma hora, a decir, bueno, yo entro a las 9, siempre a las 9, siempre. Oye, cada vez está viendo uno el sol cada vez más alto, cada vez más alto, y en el mes de verano dice, oye, y ya me llegan los boterones. Yo digo esto y a veces pienso, ya está el de Sevilla diciendo estas cosas, aquí no hace tanto calor, pero yo he estado también aquí algunos veranos haciendo el Camino de Santiago, he hecho el Camino de Santiago, he andado también por los picos de Europa y la gente de aquí siempre, nosotros, iba con amigos, siempre salíamos, digamos, entre comillas, un poquito tarde y siempre nos decían, hombre, ¿dónde vais tan tarde? Que os va a coger el calor y os va a coger incluso aquí en Galicia o incluso aquí en Asturias, y es verdad que no tenemos tanta diferencia. Es decir, la península ibérica no es toda Europa, es simplemente un puntito en lo que es el continente europeo. Empezar a 30 grados, uno empieza a decir, oiga, yo estoy viendo esto como que un poquito tarde, uno empieza a mirar de soslayo a la hora anterior. Oiga, ¿y por qué no entro yo una hora antes? Es que una hora antes es eso. Una hora antes es esa curva. Y uno empieza a pensar y dice, oiga, ¿y yo por qué no entro una hora antes? Y esto es un mecanismo natural. Está relacionado seguramente con la segregación de hormonas, está relacionado con el hecho de que el sol está en el cielo. Y además no es solo un mecanismo natural, sino que aparece de forma insospechada en algunos ambientes, ¿no? Y traigo aquí una cosa que me ha resultado curiosa y anecdótica, ¿no? Ha hablado antes, creo que fue Jorge, de la comisión, del Consejo Asesor para la Reforma Horaria de la Generalidad de Cataluña, ¿no? Ha emitido un informe recientemente a cuenta de este problema del cambio estacional. Es un informe, es una comisión que está formada fundamentalmente por fisiólogos, por expertos en sueño, por sociólogos, no sé si hay también algún economista, no lo recuerdo. ¿Cómo? Derecho, cosas de esas, ¿no? Entonces, emite un dictamen, y en el dictamen aconseja, bueno, no es que aconseje, sino que simplemente pues dice, bueno, se suprime el cambio estacional, pues estupendo, fantástico, todo perfecto. Y de alguna forma o de otra, si tenemos que elegir uno, preferimos quedarnos con la hora de invierno en verano. Esto que está puesto aquí es como si nos quedáramos con la hora de invierno en verano. Y dice, hombre, la ventaja de eso, de quedarnos con la hora de invierno en verano, es que al ser las mañanas más claras, al haber más luz en el cielo, pues eso fomentará que la gente adelante su jornada laboral y adelante su horario escolar. Bueno, es la definición más exacta y más perfecta del cambio de hora. El cambio de hora es exactamente eso. A final de marzo, es decir, yo voy y salto y me pongo en el nivel H-1. Y lo que consigo es que si yo antes estaba entrando a trabajar con 17 grados del sol, marcando 17 grados de altura sobre el horizonte, pues ahora es solo 6 grados. Y si en verano yo iba a tener 30 grados de altura del sol sobre el horizonte, pues ahora voy a tener solo 19. Salto de nivel y me sitúo en un nivel más óptimo, más cómodo, por lo menos en un lugar como la latitud de la península ibérica en el que uno tiene que tener una cierta preocupación por la insolación al mediodía, por la temperatura al mediodía. Además, de forma natural, uno generalmente lo que consigue también con esto al adelantar la jornada, en la mayoría de los casos, ha explicado también creo el profesor Agostiño, es adelantar la salida del trabajo y en general tener una hora más de ocio diurno por la tarde, en vez de una hora de ocio diurno por la mañana. Ese tipo de decisión es el tipo de decisión que explica que hoy en día ese cambio sea aceptado, porque también ha hablado el profesor Agostiño de cómo en Portugal fracasaron en varios intentos de reforma horaria, y el hecho de que en Portugal se emplee el cambio de hora desde hace 100 años y el hecho de que en Europa se emplee el cambio de hora desde hace 40 años explica que eso socialmente está aceptado. Porque si socialmente no fuera aceptado, un cambio de hora, una regulación horaria no pervive en el tiempo, mucho tiempo. No pervive 40 años ni pervive 100 años. Eso solo pervive si se acepta socialmente. Y aquí la aceptación es esa. Uno
acepta intercambiar, adelantar la hora de entrada al trabajo, evitando insolación y aceptando tener una hora de salida del trabajo una hora anterior en los meses de primavera y verano. ¡Qué curioso! La festa dos pirotécnicos. O sea, festa, no se nota. Bueno, aquí tengo puesto también, hablando de lo que ha abundado también antes el profesor Agostinho, la vuelta a final del mes de septiembre. Al final del mes de septiembre, aquí ya estamos en la situación de que racionalmente se pide el cambio. Si entramos hasta final del mes de octubre, ya nos metemos mucho aquí en la noche y ya la cosa no es tan óptima. Y esto es solo desde un punto de vista natural, es decir, no tiene nada que ver con otros aspectos más que lo que es la naturalidad del problema. Bueno, eso decía que he puesto el ejemplo este del dictamen del Consejo Asesor para la Reforma Horaria, pero también hay ejemplos anteriores, ¿no? Esto es un ejemplo de las Cortes de Cádiz de 1810, en la que lo que hacían las Cortes de Cádiz era cambiar los horarios, es decir, el horario de sesiones empezaba a una hora en los meses de otoño-invierno y una hora antes en los meses de primavera-verano. No cambiaban la hora, cambiaban los horarios. Es lo mismo. Lo único que pasa es que esto es una forma un poquito más coordinada, un poquito más... Antes ha hablado también el profesor Agostinho, perdonen que siempre haga referencia a lo que ha dicho antes, pero está bien que vayamos, digamos, coordinando en ese sentido. Antes ha hablado de cómo se armonizó el cambio de hora en Europa, a nivel europeo. Bueno, cuando uno ha hecho el cambio de hora, cuando empezaron a hacer los cambios de hora en los países, eso también es una forma de armonizar a nivel de país el cambio estacional. Es decir, todos a la vez hacían el, digamos, cambio. De esta forma, si uno va cambiando los horarios, pues a lo mejor primero lo hacen las Cortes, después lo hace el Colegio de los Niños, o a lo mejor el Colegio de los Niños no lo hace, y el padre en la fábrica sí, porque tiene que entrar antes, por lo que sea. Socialmente es mucho más coordinado, es decir, cambiamos la hora, entonces todos cambiamos el hábito. Bueno, ahora después veré que eso es entre comillas. Diré que eso es entre comillas. Este es otro ejemplo. Esto es un reglamento de 1900, de final del siglo XIX, en el que se cambia el horario de trabajo infantil, que es algo que hoy no tenemos. Hoy el trabajo infantil es ir al colegio, pero se cambia el horario de trabajo infantil de las 7 de la mañana en los meses de otoño-invierno a las 6 de la mañana en los meses de abril-octubre. Pero si se extrañan de las 7 y de las 6, no se extrañen. Esto es en la hora de Londres. Si lo pensamos en la hora actual, en la hora de Berlín, eso es las 8 y las 7. Bueno, y si lo pensamos con el cambio de horario, eso es las 8 simplemente. Eso lo que está diciendo es exactamente igual que si hoy un reglamento dijera que los niños tienen que entrar al trabajo más tarde de las 8 de la mañana. Es decir, a una hora cercana al amanecer, es decir, a la horita, en la península ibérica amanece entre las 8 y las 9 de la mañana, hora de Berlín, entre las 7 y las 8 de la mañana, hora de Londres. ¿Qué iba a decir? ¿Qué viene aquí? Estoy perdido. Porque aquí debería... esto viene nada más que una imagen. Es que viene una cosa que ya estoy diciendo, ¿no? Que digo, esto es lo que, con el cambio de hora lo que hacemos es eso. O sea, el cambio de hora es simplemente cambiar esta imagen por una imagen en la que aparentemente, aquí ya he puesto un reloj, abajo he puesto ya un reloj, y aparentemente es como si hubiésemos acortado el rango de hora del amanecer. Aparentemente. Esa variación natural de 3 horas es como si aparentemente se convirtieran solo en 2. Y yo siempre digo que, claro, como uno aproximadamente despierta 2 horas antes de que empiece a trabajar, porque uno tiene que levantarse, ducharse, desayunarse, hacer cositas, uno ir al trabajo, pues esas 2 horas, con el cambio de hora a nuestra latitud, mucha gente, pues ve el amanecer durante todo el año. O bien amanece cuando se despierta en verano, o bien amanece cuando llega al trabajo en invierno. Y uno tiene el amanecer como un punto, como una guía para lo que es la actividad humana, lo cual, digamos, no es antinatural,
bastante natural, ¿no? Aquí tiene una representación de cómo son 20 grados, ¿no? 31 grados pues sería una cosa como aquí, aproximadamente. Bueno, esto es lo que estaba comentando antes, que de una forma o de otra estamos abocados o bien a cambiar de hora o bien a cambiar de horario. A ver, no sé en qué medida, pero cierto tipo de profesiones indudablemente tendrían que hacer algún tipo de cambio de horario si no hacemos el cambio de hora, ¿no? Y la idea que he dicho antes de que el cambio de hora haya funcionado socialmente se ve fundamentalmente en el hecho de que no cambiemos los horarios. Se ve en el hecho de que uno mantenga, por ejemplo, esto es simplemente un ejemplo, este es el horario de apertura del Parque del Retiro de Madrid, es durante todo el año a las 6 de la mañana. Bueno, el cambio de hora lo que fomenta es que uno no cambie de hora por la mañana, uno no cambie a la hora de empezar a trabajar. Es que no es obligatorio. Es decir, podría ocurrir que cambiáramos la hora, como hacemos habitualmente en marzo, uno cambia la hora en marzo, y ahora llega el mes de abril y uno llega al trabajo y le dice al jefe, oiga, yo quiero entrar una hora más tarde, porque han cambiado la hora y yo quiero entrar una hora más tarde. O que el jefe dijera, se han cambiado la hora, pero vamos a entrar una hora más tarde para compensar el adelanto de la hora. No hay casi nadie que pida eso. Bueno, no hay nadie que haga ese tipo de práctica. La hora legal solamente cambia la hora legal y el cambio de hora solo cambia la hora legal. Pero nosotros podríamos decidir, el decano de la Facultad de Física podría decidir, dice, bueno, las clases van a ir de 9 a 1 en los meses de invierno y los meses de verano van a ir de 10 a 2 porque como no han hecho el cambio de hora, pues yo lo hago de 10 a 2 para compensar el cambio de hora. Pero nadie quiere eso. Los horarios de por la mañana en general son estables y eso es gracias al cambio de hora. Si no, tendríamos que estar trastocando con horarios de invierno y de verano. Y eventualmente uno puede tener cambios por la tarde. Por la tarde sí puede tener uno cambios. Pero para la mayoría de las personas, para la inmensa mayoría de las personas, no hay horarios de tarde. O sea, hay horarios de tarde, pero quiero decir que están fijados por el horario de mañana. O sea, uno entra una hora y sale X horas después, ¿no? Si uno entra una hora antes, sale una hora antes. Hay ciertos tipos de cosas que no, ¿no? Esto es una cosa muy ambiental, ¿no? Un parque vive de la luz del sol, entonces tiene unas características un poco peculiares, pero no es lo habitual. Y he aprovechado para poner esta cosa, porque esto fue una cosa reciente de este lunes pasado, de que apareció en El Hormiguero, apareció la Yibin. Yo no la he visto nunca, porque no veo casi nunca la televisión, pero me lo avisaron, que es supongo que es una china que vive en España, que explica costumbres chinas, ¿no? Entonces explicó allí acaloradamente en El Hormiguero que, claro, en China no cambian la hora, cambiamos los horarios, ¿no? Y pareció como una revolución, ¿no? Como si hubiesen visto el cielo, ¿no? Sí, es que estamos abocados a una cosa o a la otra. O bien a cambiar la hora o bien a cambiar los horarios en cierta medida. Lo que sí es verdad es que, bueno, ahora lo veremos con más detenimiento en las otras gráficas. Lo que decía, esto que estoy diciendo vale a nuestra latitud, vale a la latitud de la península ibérica. Todo lo que estoy diciendo se explica muy bien en nuestra latitud. Pero claro, si yo me muevo, si yo me pongo a la latitud muy cerca del Ecuador, pues el problema no existe. Es decir, ahí esta variación en lo que es la hora del amanecer en el Ecuador no existe. No hay variación. Incluso a 30 grados las variaciones son pequeñas. 30 grados es por encima de la latitud de Canarias. Es decir, en Canarias no tiene una necesidad de hacer el cambio de hora. La única utilidad que puede tener el cambio de hora en Canarias es mantener siempre la misma hora de diferencia con el resto de España. Pero de forma natural no tiene, digamos, no tiene tanta trascendencia o tanta importancia como puede ser a nuestra latitud, ¿no? Y si yo me voy a Finlandia, a la latitud de Finlandia, pues claro, es que el problema es completamente diferente. No es hacerle cosquillas a la naturaleza, ¿no? Con el cambio de hora, ya digo, lo que hacemos es cambiar aquí, cambiamos la actividad, ¿eh? Adelantamos una hora la actividad, pero aquí tú estás en Finlandia y dices, bueno, yo adelanto una hora la actividad y ¿qué hago, no? ¿Qué me estás diciendo? ¿De qué me hablas? En Finlandia uno tiene que acostumbrarse, vamos, uno no, se habrán acostumbrado a que uno va a entrar a trabajar en invierno mucho antes de que amanezca y va a entrar a trabajar en verano mucho después de que amanezca.
Es decir, el amanecer va a ser algo que aparece por su vida en primavera, en otoño, es decir, aparece y se va. Y o bien entra mucho antes o bien entra mucho después de que amanezca. No tiene una posibilidad de guiarse por el amanecer porque cambia mucho. Piensen que estamos hablando aquí de 7 horas de diferencia, pero los meses son los mismos, es decir, estamos hablando siempre de 6 meses. En 6 meses cambia la hora del amanecer 7 horas, mientras que aquí en los mismos 6 meses cambia la hora del amanecer solo 3 horas. Es decir, allí todo ocurre mucho más deprisa, como el doble de deprisa de aquí. Bueno, eso ya digo que es, al final podemos parametrizar todo ese problema por cuál es la distancia, la variación natural de la hora del amanecer, que eso es algo que depende de los paralelos, y básicamente esto, estoy tratando de nada más que de hacer mucho hincapié en el hecho de que hacer una política común europea sobre esto es un poco absurdo. Es decir, la pretensión de la Comisión es que o todos hacemos cambio de hora o ninguno hace cambio de hora. Y eso en un lugar donde tenemos estas variaciones no de latitud, aquí estamos hablando de 25 grados de latitud, 25 grados de latitud no es mucho, es lo que va desde el Ecuador hasta el Trópico de Cáncer, por ejemplo. No es gran cosa. Lo que pasa es que son 25 grados de latitud ya muy en la parte de arriba de la Tierra y ocasiona pues, estas grandes diferencias, por ejemplo, en lo que es la variación natural de la hora del amanecer. Y no es fácil tener una política común, decir, o hacéis todo esto, que es lo que le gusta a los finlandeses, o hacemos todo esto, que es lo que nos gusta a la gente en la península ibérica. Parte del problema proviene de que la Comisión Europea impide que en Finlandia no tengan cambio de hora. Y la solución, que es obligar a que el resto del continente no tenga cambio de hora, no es tampoco especialmente racional. Hay países, Chile, por ejemplo, Chile saben cómo es, tiene una imagen muy clara de Chile, uno lo reconoce en cualquier concurso, ¿no? ¿Qué perfil es el de este país? Si nos ponen Chile, acertamos siempre, ¿no? Muy largo. Bueno, Chile tiene variaciones de latitud muy largas y en Chile, en la parte más cerca del polo antártico, en la Tierra de Fuego, la región de Magallanes, allí no hacen cambio de hora y en el resto del país sí hacen cambio de hora. Pero estamos hablando de un país que tiene también unos 20... más de 20, 30 grados de latitud de extensión y donde, bueno, Tierra de Fuego cae por aquí. O sea, si le damos la vuelta, Tierra de Fuego, la región de Magallanes cae por aquí, a esta latitud aproximadamente, mientras que el resto del país llega hasta el trópico. Tiene también mucha variación en ese sentido y ahora, desde hace unos años, lo gestiona diciendo, bueno, pues sí, hombre, la gente que tiene necesidades especiales, pues de una forma y el resto de otra forma. En Estados Unidos también hay regiones donde se aplica cambio de hora y donde no. En Australia también hay regiones donde se aplica cambio de hora y donde no. La Comisión Europea tiene la idea de que o todos o ninguno, porque es que eso, si no nos coordinamos mal, esto... Y, hombre, yo me imagino que para el funcionario que está en Bruselas, sí, claro, porque es un engorro, ¿no? Tener que hacer cambio de hora y que en unas regiones las hagan y otras no, pues siempre es un fastidio, le cambia un poquito la vida, ¿no? Pero parece, vamos, quiero decir que es difícil. Es difícil tener una postura común cuando uno tiene estas variaciones tan extremas, ¿no? Ese es el sentido del texto que publiqué hace unos días en una plataforma de divulgación de universidades que se llama The Conversation. Bueno, esto he explicado un poquito lo que es la naturaleza del problema. Ahora voy un poco a hablar sobre cómo nos comportamos o en función de medidas que están relacionadas con cómo nos comportamos o de alguna forma o de otra explican cómo nos comportamos. Voy a hacer solo una observación, voy a hacer solo una medida, no me voy a poner a explicar todo, ¿no? He analizado, como ha dicho Jorge Mira, encuestas de empleo del tiempo, son bastantes, son 23 encuestas. Lo que voy a explicar casi me voy a referir nada más que a 8 de ellas, que son las que están ahí en color más oscuro y la de Irlanda y Dinamarca. Y, bueno, en ellas uno puede observar patrones con la latitud que son claros, ¿no? Por ejemplo, uno tiene aquí una imagen de, bueno, esto es como amanece en invierno. Amanece en invierno, antes he puesto la Tierra inclinándose, ahora aquí el mapa está como un mapa normal, un mapa recto. Y entonces el avance del amanecer va avanzando de esta forma
y amanece a las 8 de la mañana por aquí, a las 8:10 y a las 9:10 por aquí. Amanece a la vez en España, en Francia, en Alemania, en Dinamarca, en Suecia, en Finlandia. Aunque no lo crean, amanece a la vez en Barcelona y en Berlín. Es decir, a las 8:15, esa hora de abril, se puede tomar a la misma hora en Barcelona y en Berlín porque ocurre a la vez en esos dos sitios. Si ustedes no escuchan nada de los horarios españoles por la mañana, se debe a esto. Nuestros horarios son europeos porque amanece en invierno a la vez en la península ibérica que en Francia, que en Alemania, que en Suecia, en Dinamarca. Y por la noche, el anochecer invernal es de esta forma. Escalonado. Todo lo que oyen sobre los horarios en España pues, tiene que ver con ese escalonamiento. Por ejemplo, oímos que nos preguntamos por a qué hora se cena, ¿no? Y nos dice, en España se cena a las 9 de la noche, ¿no? Que ve qué cosas hacen los españoles cenar tan tarde, ¿no? Deberíamos cenar un poco antes, ¿no? Una hora antes, por ejemplo, como cenan en Francia y en Italia, que cenan una hora antes. Hay gente que dice que deberíamos cenar, vamos 2 horas tarde, porque en Alemania o en Polonia cenan a las 7 de la tarde. Pero claro, es que son modestos, porque también podríamos decir que vamos 3 horas tarde, porque en Suecia cenan a las 6 de la tarde. ¿Eh? Claro, un físico está encantado con cosas que no cambian. Y aquí lo que no cambian es que aproximadamente en todos los lugares se cena unas 3 horas después de que anochece. En invierno. Ojo, que nada más que estoy describiendo. Yo no estoy diciendo que tengamos una obligación de cenar a esa hora, sino simplemente que estoy describiendo que tenemos un patrón de comportamiento que no es raro en Europa. Y evidentemente, si uno cena a las 9 de la noche, pues ya le queda menos tiempo, ya se queda para ver la tele y acostarse, mientras que si uno cena a las 6 de la tarde, pues ya le queda vida después, ¿no? Pero claro, si uno cena a las 9 de la noche es que antes ha tenido vida. Y si uno cena a las 6 de la noche es que antes de eso pues no ha hecho nada más que ha dejado de trabajar y se ha puesto a cenar. O sea, al final son 24 horas del día y uno tiene que manejarlas y administrarlas como uno quiera, pueda. Háganle foto, que está bonita la transparencia esa. Ha quedado bien, ¿eh? Bueno, esto es simplemente un aspecto particular nada más que para decirles la importancia que tiene la latitud. Por ejemplo, esto nos está indicando que no hay una hora de la cena, en Europa por lo menos. Cuando hablamos de los horarios siempre estamos pensando en que hay una hora para despertar, una hora para esto, una hora para esto, una hora para otro. Si las cosas dependen de la latitud, nos podemos encontrar con que después la gente responda con, oye, es que no hay una hora para la cena, sino que cenamos en función de cuándo anochece. Bueno, lo que me voy a centrar es en un estudio que he hecho más recientemente en la que he comparado actividad en Europa, en Estados Unidos, en lo que llamamos sociedades industriales, con actividad en sociedades preindustriales. ¿Y qué son estas sociedades preindustriales? Pues son sociedades de cazadores-recolectores, de gente que no tiene acceso a la luz artificial. Y que, yo no lo he hecho, evidentemente, es gente que estudian gente que hace estudios fisiológicos, porque si no tienes acceso a la luz artificial, se supone que no estás, digamos, contaminado por la luz artificial, sino que tienes un patrón de comportamiento más natural. Pero, de forma interesante, ya esas sociedades solo quedan en latitudes tropicales. Entonces uno también puede ver la influencia de la latitud en el problema. No quedan muy bien, no se ve muy bien a qué hora amanece la gente. Amanece, no, a qué hora se despierta. Esto está puesto en la hora de despertar. Bueno, una hora promedio en función de ciertas cosas. Yo siempre hablo en promedio, lo cual siempre, entre comillas, miento, ¿no? Esto es como el que uno no se come un pollo, otro come un pollo, entonces los dos han comido medio pollo, ¿no? Y el medio pollo no se lo ha comido ninguno realmente, pero ha hecho uno un promedio. Pues aquí uno más o menos está con esta historia, pero uno solo puede trabajar con promedio. Si uno está haciendo este tipo de estudios, solo puede trabajar con datos que representen un promedio, ¿no? No se ven las horas, pero digamos, esta tribu de aquí despierta a las 5 de la mañana, esta tribu de aquí despierta a las 6:30, esta a las 4, a las 5 menos 10, esta a las 4 y pico, y esta creo que es a las 6 y algo. Aquí tenemos en España las 7:30, 7:15, las 7, ya no veo más. Aquí son las 6:30,
no voy a ver esos valores, porque esos valores dependen del reloj. Y eso no es interesante desde un punto de vista fisiológico. Realmente, ellos usan el reloj, pero realmente desde un punto de vista fisiológico no es la parte más interesante. Voy a hacer una gráfica que es un poquito más compleja, voy a tratar de explicarla antes. Es una gráfica donde, de nuevo aquí, no se preocupen, aquí de nuevo es una vuelta de la Tierra. Esto es el tiempo, esto es un día, lo que hay abajo es un día. Aquí está de nuevo la latitud. Y lo que tengo puesto es la parte donde siempre es de día. Claro, esto está puesto donde siempre es de día, esto está limitado por el amanecer invernal, a partir de que amanece, ya siempre es en invierno, ya siempre es de día, y por el anochecer invernal. Hasta que anochece en invierno, yo estoy en la región en la que siempre es de día. Claro, si yo me voy hacia el norte, si yo llegara hasta el círculo ártico, eso se uniría, sería cero. Porque el día allí no dura nada en invierno. Entonces, esta es la parte en la que siempre es de día. Esta parte de aquí es la parte en la que siempre es de noche, está limitada por el verano. Esto sería el amanecer en verano, esto sería el anochecer en verano. Y estas dos partes de aquí es como la región en la que unas veces de día y otras veces de noche, dependiendo de la estación, dependiendo si estamos en primavera, en verano, en invierno o en otoño. Entonces, sobre este tipo de gráficas, en la que aquí está puesto lo que es el ciclo de luz y de oscuridad, es donde voy a poner yo cuándo, a qué hora despertamos. Bueno, a qué hora no, en qué momento despertamos. Y los datos de actividad humana, pues son esos de ahí. Espero que se vea más o menos bien. Aquí están los datos de las sociedades preindustriales, que están muy cerca del Ecuador. Aquí están los datos de las sociedades industriales. Sí, correcto. Estas líneas de aquí es altura del sol sobre el horizonte. Y estas líneas de aquí son las que ha explicado antes el profesor Agostinho, son las de crepúsculo. Son las líneas crepusculares. Vale. Entonces, si se fijan, aproximadamente todos despertamos cerca del amanecer invernal. No con el amanecer, o sea, somos como los gallos, despertamos antes. Despertamos antes, pero despertamos relativamente cerca del amanecer invernal, unas horas antes. Pero no hay una hora para despertar. Aquí estas tribus pues despiertan 7 horas antes del mediodía. Eso, digamos, en un reloj normal serían como las 5 de la mañana. Mientras que si uno está en Irlanda, pues uno despierta como 5 horas antes del mediodía, que sería como las 7 de la mañana. Es decir, no hay una hora de despertar. Hay una condición para despertar, si es el hecho de que el amanecer se aproxima. Y esa misma tendencia se mantiene en la hora de acostarse. Lo que viene a querer decir que nos acostamos porque caemos rendidos de sueño. Entonces ya cuando pasan 16 horas de estar despierto aproximadamente, 15 horas, 16 horas, 17 horas, uno ya se acuesta. Y se acuestan antes en las tribus ecuatoriales que en las regiones industrializadas más cerca del polo, pues porque se van a despertar antes. Fíjense también que estos señores no tienen luz artificial, se despiertan cerca del amanecer como nosotros, que sí tenemos luz artificial. Y después aquí pasan un tiempo de vigilia a oscuras. Se cuentan historias en el fuego y cómo ha ido el día y ese tipo de cosas. Hombre, nosotros pasamos mucho más tiempo de vigilia a oscuras. Probablemente pasamos más tiempo desde que hay luz artificial. Probablemente antes nos acostábamos sobre esta hora, aproximadamente sobre esta hora. Esta es la hora de la cena, ¿eh? Esta es la hora de la cena ahora en Europa. Probablemente se acostaban sobre esta hora, unas 3 horas después de que anochezca, porque empieza las cortisonas y todo ese tipo de cosas a actuar y bueno, uno se acuesta. Claro, si uno se acuesta a esta hora no se va a despertar a esta, salvo que fuera una marmota, porque estaría durmiendo durante 10 horas, ¿no? Normalmente lo que se hacía es despertar a medianoche se hacía cierta actividad y después se volvía la gente a acostar. Esto no es lo que le quería contar realmente. Lo que quería contar es, imagínense que ahora, esto es en invierno, imagínense que ahora pasamos al verano. Pasar al verano quiere decir que en invierno tenemos el sol aquí abajito, muy lejos. Conforme pasan las estaciones, el sol va subiendo. Y conforme va subiendo, va abriendo las cortinas. Va abriendo las cortinas y ampliando el día y reduciendo la noche. Y uno acaba así. ¿Vale? ¿Vale? Cuando uno acaba así, uno observa que, claro,
es que la hora de despertar va en sentido contrario a la hora del amanecer. Es decir, en invierno nos retrasamos, despertamos más tarde esperando a que amanezca, no nos gusta amanecer muy pronto, despertamos más tarde esperando a que amanezca, y cuando llega el verano, estamos muy tarde. ¿Qué hacemos con el cambio de hora? Pues con el cambio de hora lo que hacemos es adelantar una hora y quedarnos en una situación parecida a la que están en latitudes subtropicales. En verano, con el cambio de hora, sí tenemos una hora de despertar. Aproximadamente todos despertamos unas 6 horas, 7 horas antes de que amanezca. Para nuestro reloj son las 7 de la mañana. No quiere decir que no hayamos hecho ningún milagro ni ninguna cosa. A nuestro reloj eso es las 7 de la mañana. Y eso no es... eso es extraño y no es muy bien entendido en algunos círculos, ¿no? Por ejemplo, en el círculo circadiano, en el círculo de fisiología, pues uno ve esto como si nos hubiesen traspuesto, ¿no? Como si nos hubiesen llevado hacia otro lugar. Aquí este señor pues dice que es que el cambio de hora es como si un tío que vive en Alemania lo transportaran a Marruecos, ¿no? En el sentido de que con el cambio de hora amanece más tarde, amanece como amanece a la latitud de Marruecos. Pero, claro, la idea aquí es que en invierno es lógico que tengamos esta diferencia, porque en invierno hay mucha diferencia entre el día aquí y el día aquí, mientras que en verano tenemos el sol aquí en medio. En verano el día es más parecido en las latitudes tropicales y en nuestras latitudes. Y no es raro que tengamos unos hábitos más parecidos, unos hábitos de sueño más parecidos en unos y otros lugares. El problema de esto aparece en la hora de acostarse. Pero, claro, nos acercamos más a la hora del anochecer. Pero nos mantenemos dentro de la hora del anochecer. Fíjense también que no hacemos nunca, no cambiamos esto, no giramos esto hasta ponerlo así. No giramos esto hasta ponerlo así porque si tuviésemos estos hábitos, tendríamos que acostarnos de día. Y a la gente no le gusta acostarse de día. La gente aborrece dos cosas. Uno, despertar mucho antes de que amanezca. Y la otra es acostarse antes de que se ponga el sol. Eso que ha comentado antes el profesor Agostinho, de que el día empieza con la puesta del sol, con la salida del sol, es un problema porque siempre es así. O nos gusta despertar cuando sale el sol o un poquito antes de que salga el sol, más o menos cuando salga el sol, y lo que es dormir, nos gusta dormir después de que salga el sol. Entonces, al final el día, de una forma o de otra, mentalmente empieza con uno o con otro hito, ¿no? Y aquí no podemos decir, no, un danés, ¿no? Dice, no, amanece y yo me voy a poner a trabajar, porque si hace eso, está muerto después por la tarde. Se tiene que acostar mucho antes de que anochezca. Bueno, ¿qué pasa si en esa situación nosotros volvemos al invierno? En esa situación nosotros volvemos al invierno y nos quedamos de esta forma. Esto sería la idea de extender el horario de verano al invierno. Si hiciéramos eso, la situación, los datos que tenemos en las sociedades europeas, pues esto ya empieza uno a despertar mucho antes de que amanezca. Y esto no es fácil de asumir. Lo estaba comentando antes. Esto es la operación, el típico cambio macho, ¿no? Que sí, yo voy a ser capaz de aguantarlo. ¿Despertar a las 6 de la mañana? Sí, hombre, claro. Entrar que las clases de la Facultad de Física empiecen a las 8 de la mañana en vez de a las 9. Sí, yo puedo aguantarlo, hombre, claro que puedo aguantarlo. ¿Entrar una hora antes? Sí. Porque voy a ganar una hora de tarde por la tarde, ¿no? Bueno, la experiencia es que no siempre uno es capaz de aguantarlo. Y a nuestra latitud no tiene mucho sentido. Es decir, a nuestra latitud no tiene mucho sentido pensar en entrar al trabajo, bueno, en despertar a esta hora, porque incluso el día de invierno dura 10 horas.
decir, puede tener un cierto sentido a una latitud más alta, a una latitud como la de Finlandia, a una latitud como la de Suecia. De hecho, allí, claro, esto no lo he extendido, aquí esto acaba en Dinamarca, pero si uno sube por aquí, claro, los de Finlandia no se despiertan hasta ahora, porque si te despiertas hasta ahora en Finlandia también estás muerto. Estás muerto porque es que te anochece al nada que te despiertas. O sea, en Finlandia uno empieza, las regiones escandinavas, Dinamarca es, digamos, la frontera entre uno y otro, empieza uno a despertar antes. ¿Por qué empieza uno a despertar antes? Hombre, porque es que les va a anochecer muy pronto, quieren ver un poquito de sol por la tarde. Vamos, después de trabajar y ese tipo de cosas, ¿no? Quieren empezar antes para poder salir antes de que anochezca. Pero eso en la latitud de España no tiene sentido. En la latitud de España no tiene sentido que tú empieces a trabajar, o sea, que tú madrugues tanto porque yo voy a ganar 1 hora de luz por la tarde. Entonces, no tiene sentido en promedio. Ojo, que aquí la gente, y aquí en particular en Galicia también, procura empezar a trabajar un poco antes de que amanezca. Siempre con la idea de que uno puede salir un poco antes de que anochezca en invierno, ganar un poquito de luz por la tarde, y también porque conforme van pasando las estaciones uno va al final, el invierno es cuando lo pasa peor, pero después lo va a pasar un poquito mejor. Lo que pasa es que yo siempre digo lo mismo, o sea, yo cuando llego al trabajo, yo llego a las 8 de la mañana, es de noche en invierno. Pero está a punto de amanecer, va a amanecer a las 9 menos 20. Hombre, si yo llego a las 8 de la mañana y amanece a las 10 menos 20, pues no es lo mismo. Y yo no puedo decirle a la sociedad, hombre, sí, puedo aguantarlo. No, no es fácil. Hay muchos ejemplos en los que eso no se ha aguantado. El ejemplo de Portugal es el más claro, más cercano, digamos, ¿no? Lo ha explicado antes el profesor Agostinho, pero es ese ejemplo, ¿no? Es la idea de que uno puede aguantar y no aguanta. Y suele aguantarse más al norte. Cuando uno está más a una latitud más al norte, sí suele aguantarse. Bueno, un poco como conclusión, desde un punto de vista social esto plantea problemas hasta cierto punto legales de los que ya he estado hablando, ¿no? Uno es la idea de si uno tiene un cierto derecho a empezar a trabajar después de que amanezca. ¿No? Y si uno tiene un cierto derecho a empezar cuando ya ha amanecido. Es decir, las dos opciones de quedarse con un cambio de hora, con un horario único, sin hacer cambio estacional, van a producir este tipo de preguntas. O bien en invierno nos quedamos así y uno dice, oiga, yo tengo un cierto derecho a empezar a trabajar cuando ya ha amanecido. ¿Me lo puedo plantear? Y si nos quedamos así en verano, uno se puede plantear, oiga, yo tengo un cierto derecho, oiga, es que ya ha amanecido, ya es de día, ya empieza a hacer calor, yo quiero empezar ya a trabajar. Me está impidiendo porque está la facultad cerrada, porque está el centro de trabajo cerrado, empezar a trabajar. ¿Cómo vamos a administrar eso en el caso de que no tengamos un cambio de hora estacional? Esas son preguntas que ahora mismo yo puedo plantear, pero no puedo resolver. Es decir, como he dicho antes, no soy futurólogo y no sé qué va a hacer la sociedad en el futuro. Pero si se suprimiera el cambio de hora, en uno o en otro sentido, en uno de los dos sentidos va a aparecer este tipo de preguntas. A nuestra latitud, pues teniendo el problema de la insolación en verano y teniendo el problema de que, o la virtud de que tenemos 10 horas de luz en invierno. Bueno, eso es lo último que les quería decir, el hecho de que la respuesta a este problema que antes han comentado pues no es única, es una respuesta que va a depender de la latitud. En latitudes ecuatoriales nunca vamos a tener necesidades de hacer cambios estacionales. En latitudes muy polares, hacer un cambio estacional es prácticamente inútil, no tiene una utilidad práctica clara. Y en latitudes intermedias, entre las cuales va a estar la de la península ibérica, pues uno tiene una cierta utilidad. En cualquier caso, va a tener un cierto problema en la gestión de la actividad humana a lo largo de las estaciones. El cambio de hora es una forma de gestionarlo, una forma, digamos, racional, una forma útil de gestionarlo. No es la única. Pero uno tiene que estar, digamos, apresto a, si yo quito el cambio de hora, cómo gestiono lo que viene después, porque después va a venir algún tipo de cuestiones de ese sentido. Y hemos tenido unos años de estabilidad, llevamos 40 años casi sin discutir sobre este tema, y a lo mejor esto lo que ha
disparado también en una suerte de discusión eterna que ya la teníamos, de si el cambio de hora es bueno o no es bueno, de si el horario de verano es mejor o es peor. Hagamos lo que hagamos, tomemos la decisión que tomemos, a todo el mundo no va a contentar. Siempre va a haber gente que se pueda quejar de lo que se ha hecho. O bien de que se ha dejado el cambio de verano, o bien, perdón, que se ha dejado la hora de verano, o bien que se ha dejado la hora de invierno, o bien que seguimos haciendo el cambio estacional. Siempre va a haber gente que pueda estar quejoso con eso. La ventaja de ahora es que nos quejamos puntualmente. Nos quejamos cuando se hace el cambio de hora. Si no hacemos el cambio de hora, nos podemos encontrar con que nos quejemos durante todo el verano o nos quejemos durante todo el invierno. Que es una cosa que es, digamos, un poquito diferente. Esto está puesto aquí sobre un mapa de Europa, ¿no? Donde es útil, donde es inútil, y hay una franja bastante grande donde la respuesta es un poquito más dudosa. Y aparece la parte social, Por ejemplo, Reino Unido e Irlanda están a la misma latitud que Alemania. Reino Unido e Irlanda son forofos del cambio de hora. Y Alemania, en general, es más reacia al cambio de hora. Reino Unido e Irlanda son forofos del cambio de hora y lo que hacen es ajustar la actividad más al amanecer. Y en Alemania son más de empezar antes y ahora lo que pretenden es no hacer el cambio de hora. Quiere decir que al final no es que la latitud dé una respuesta. Como hay una componente social y una componente histórica en el problema, depende también al final de cada sociedad. Y bueno, eso es simplemente lo que lo ha comentado también el profesor Agostinho. Llevamos unos años de estabilidad muy grande, es decir, hace 80 años que no cambia la hora de invierno en Europa. Los únicos cambios de hora de invierno que ha habido en Europa es en Portugal y en Irlanda, y en Reino Unido, y fueron los dos un fracaso. Y en verano, pues llevamos como 40 años sin cambiar tampoco la hora de verano. Y estamos, digamos, ajustados a ese tipo de ritmo. Incluso yo ya estoy acostumbrado a que todos los años, todos los martes, todos los meses, de octubre me preguntan si el cambio de hora es bueno o es malo, ¿no? Estamos ya acostumbrados a ese tipo de cosas. Y no hay garantías de que eliminándolo uno vaya a entrar en un periodo de estabilidad mayor. Es decir, podemos entrar en un periodo también en el que en un futuro, dentro de 3 o 4 años, pues sigamos con este tipo de discusiones, sigamos haciendo este tipo de cambios. Y nada más que recordar las herramientas con las que he hecho esto, que a alguno que les pueda interesar, pues les puede venir bien. Estoy esperando a ver si hay alguien. ¿Alguna pregunta? Un momentito que va a pasar el micrófono, porque querrán que se oiga por internet. Sí, yo un comentario. Antes, cuando has separado lo que eran las sociedades de los trópicos indígenas, sí, entiendo, de más de las sociedades desarrolladas, sí, y las sociedades desarrolladas, bueno, pues despiertan con un poco más de adelanto sobre el amanecer que las indígenas, ¿vale? Pues un poquito más, creo yo. Más o menos igual. Esta banda de aquí es una banda, siempre tiene una anchura de 1 hora y aproximadamente está situada pues entre 1 hora y media entre media hora y 1 hora y media, sí, antes de la mañana. Yo mejor por los textos tenía la sensación de que se adelantaban un poco más el despertar en las desarrolladas. El tema es si en las desarrolladas se ha hecho una discriminación en cuanto a las encuestas de lo que es grandes ciudades de otras poblaciones. No. Porque unas grandes ciudades, el problema del transporte, sí, de 1 hora para llegar a trabajar, condiciona muchísimo. Indudablemente. No, eso no se hace. Yo no lo he hecho, perdón. Yo en las sociedades industriales he trabajado con el dato promedio, entre otras cosas porque confío que el dato promedio representa un promedio de la sociedad. Mientras que cuando uno empieza a segmentar datos, es decir, los datos por ejemplo, de una provincia, a lo mejor la encuesta en la provincia no representa un promedio de la provincia. Estas encuestas son bastante amplias, bastante complicadas de hacer. Yo entiendo que el valor promedio representa un promedio, digamos, del país, pero si uno empieza a segmentar, uno empieza a perder número de datos porque en promedio uno puede tener ahí 20.000 encuestas, pero cuando uno empieza a hacer segmentaciones va
va perdiendo el número de datos. En concreto, de lo que dicen no se puede hacer, que yo recuerde, por lo menos en la de España, no puede distinguir lo que es ciudad de lo que es rural. Creo que no. Lo que sí es cierto, eso sí le voy a decir, que hay una gran variación en la hora de despertar. Es decir, eso es un valor promedio. En general, despiertan antes los trabajadores en día laborable de las personas en día festivo, en fin de semana. En fin de semana, por ejemplo, en España se mete aquí, fin de semana se mete ya en la parte de día. Y eso es un promedio semanal, es decir, un promedio que está contado 5 veces el día laborable y 2 meses el fin de semana. El día laborable más o menos coincide, el laborable está aquí aproximadamente, es decir, no hay mucha, esto pesa sobre todo el día laborable, lo que está más puesto ahí es el dato del día laborable. Pero eso que dice es cierto, pero no es fácil hacerlo en este tipo de encuestas. Bueno, José María, felicitarte antes de nada por tu exposición. Ha sido fantástica, súper divulgativa. Gente como yo, que somos economistas, que hemos entendido un montón de cosas nuevas. Yo te quería traer un poco a mi campo y preguntarte qué pensarías tú del posible impacto económico del cambio de hora, de producirse, o bien, porque yo he leído que, bueno, que no necesariamente hay un impacto económico en lo que es medido por PIB, ¿no? En el sentido de que, bueno, te ajustas, pues, lo que antes producías a una determinada hora lo produces a otra y demás, ¿no? Pero bien es cierto que a veces dichos estudios no consideran medidas de bienestar, lo que tú indicabas, ¿no? La incomodidad que puede ser levantarse mucho más temprano, o los impactos a la salud y demás. Y bueno, quería saber si sabes de algún estudio que englobe ambos, no solamente cambios en la productividad en términos de cambio de hora. No. Porque sí hay mucho en términos de racionalización de horarios y eso es otra otra tema, cosa. ¿no? Pero quería preguntarte sobre este aspecto. A ver, el tema Gracias. económico, he pasado aquí un poquito de soslayo por varias cosas. Uno, al contrario que el problema fisiológico, los fisiólogos tienen con esto un mundo. No voy a decir que viven del cambio de hora, pero tienen un experimento natural. Es decir, los fisiólogos dicen el cuerpo humano está ajustado a un ritmo, a un periodo de 24 horas, y ahora se encuentran con que hay un experimento natural, es que el gobierno 2 veces al año les cambia ese periodo. Le hace a la gente, en un caso, acostarse, o sea, tener un día de 23 horas civiles y en el otro caso de 25 horas civiles, con lo cual tienen una fuente de estudios estupenda para analizar qué pasa si aún no lo trastocan ese tipo de cosas, ¿no? El problema económico, a mi entender, no es un problema de ahorro energético, fue un problema de ahorro energético en un momento. Bueno, a ver, siempre para producir el cambio de hora el gobierno necesita una excusa porque siempre tiene que ser por nuestro bien. Entonces, hace falta una excusa, ¿no? Y esa excusa en la Primera Guerra Mundial fue el ahorro energético y ahora necesitan también una excusa para decir quitamos el cambio de hora y la excusa es que estamos rompiendo el ritmo circadiano y la gente se va a morir de ritmo circadiano o de lo que sea. Estoy hablando un poquito así en grueso, pero evidentemente ahora la preocupación es una preocupación más de tema de salud. La gente que hace ritmo circadiano tiene el experimento natural de medir esas cosas, puede medir esa influencia y dar una serie de respuestas a eso. El problema económico no es un problema de ahorro energético, a mi entender. El problema económico es comparar el PIB con una adaptación estacional de la hora como esta al PIB sin adaptación estacional de la hora y manteniendo los horarios rígidos. Y ese experimento no se puede hacer naturalmente. Entonces ahí hay un problema. Ahora, el cómo afecta económicamente, es decir, sectores, sí, un sector dirá, uy, a mí esto me beneficia, a mí esto me perjudica, eso sí, por sectores sí. Pero el experimento de hacer una medida y hacer la otra, no. Se han hecho medidas, yo he visto medidas de, por ejemplo, consumo eléctrico, de antes del cambio y después del cambio. Oiga, eso no dice nada. La cuestión es qué ocurre a lo largo de toda la estación y a lo largo de la otra estación. Y desde un punto de vista económico, hacer el experimento es imposible y supongo que es un problema económico bastante interesante. En general, no sé yo si hay una respuesta para economistas, es decir, los economistas dicen tal cosa. Yo sí me encuentro algunos economistas que entienden que el horario de verano en general es más beneficioso, pero yo creo que también es un poco un brindis al sol. Es decir, lo que es racional es que sea beneficioso el
que la actividad no se separe mucho del amanecer. El cómo consigas tú eso es menos importante. Si lo consigues con un cambio de hora o lo consigues cambiando los horarios, eso evidentemente es poco menos que poco significativo. Pero, de una parte, no tiene mucho sentido que uno empiece una actividad por aquí, es decir, mucho más tarde del amanecer, porque uno está perdiendo un recurso natural. Es decir, un gobierno siempre va a atender a través de la hora legal a que la actividad empiece cerca del amanecer. Y la idea de que si nos retrasamos, empezamos muy temprano, vamos a tener mejor actividad económica, al final es una milonga. Porque, quiero decir, si fuese así, pues uno se retrasa más todavía y ellos tienen más. Si uno se retrasa más todavía, ellos tienen más. Y no. Es decir, hay un límite. ¿Y ese límite quién lo marca? Ese límite no lo marca la hora legal, realmente lo marca al final la actividad económica. Es decir, una vez que uno fija la hora legal, la gente sabe a qué hora tiene que empezar a realizar la actividad económica. En mi opinión, ¿no? Que no soy economista, por supuesto.